Pensaba que este tipo de cosas les ocurría solo a personas que de alguna manera estaban interesadas en la vida después de la muerte o que tenían algún tipo de inclinación religiosa. Así que al ocurrirme esto a mí, todo cambió muy rápidamente. Debo decir que no soy una persona religiosa, ni nunca lo fui, pero aunque no sé nada de este tipo de cosas, hoy sé con total seguridad que hay algo más. Además, fue muy claro para mí que no hay nada que temer sobre la muerte, a pesar de que esto nos resulta algo natural. Tememos a desaparecer. Creo que el fondo de este temor tiene que ver con eso. Pero sin embargo esto no es así. Puedo no saber muchas cosas y creo que soy alguien muy normal, pero sin embargo tengo la convicción natural, luego de haber vivido lo que me ha pasado, de que realmente no hay ninguna razón para temer eso, porque la vida sigue, aunque cambiamos de lugar. Eso es lo que yo sentí mientras ocurría todo. Había oído antes de tener mi experiencia que existían este tipo de cosas, estas experiencias cercanas a la muerte, pero en realidad nunca me había interesado. Sinceramente, a pesar de haber oído sobre ellas, nunca les había dedicado ni uno solo de mis pensamientos. Esa es la verdad. Así que comprendí que esto puede ocurrirle a cualquiera. Si me ha ocurrido a mí, es porque cualquier persona puede vivir estas cosas. Es algo natural, simplemente no estamos acostumbrados a que estas cosas ocurren. Creo que porque no tenemos una correcta información sobre lo que pasa con las personas que están falleciendo. Y es por esto que creo que mi caso tiene cierto valor adicional, porque al ocurrirme todo esto, yo comprendí o pensaba en ese entonces que nunca hubo nadie a quien se le estuviera diciendo qué es lo que la persona que estaba muriendo estaba experimentando. Así que yo quería que lo supiesen todo. Así fue que mi hermano, mis hijos, junto a los médicos y las enfermeras, pudieron acompañarme en todo el proceso, porque les relataba todo cuanto podía mientras era capaz de hablar. Así que ellos saben todo lo que les dije y saben lo mismo que yo he ido viviendo a través de todos esos momentos, porque en realidad he pasado 4 horas en total en la sala de urgencias, pero para mí pareció durar unos 20 minutos. Es cierto lo que se dice, que el tiempo cambia totalmente. Cuando estás en ese otro lugar, el tiempo no tiene la misma lógica que aquí. De hecho, recuerdo haber vivido experiencias importantes de mi vida y esto pareció durar mucho tiempo, aunque en realidad, analizando la situación, esto debería haber ocurrido en un tiempo mucho más reducido del que me pareció haber vivido. Todo era muy intenso, todas las sensaciones estaban expandidas y la sensibilidad de todos los sentidos estaban mucho más allá de todo límite natural. Podía ser consciente de manera perfecta y absoluta de todo lo que pasaba en el hospital alrededor de mí, pero también estaba viviendo esta increíble experiencia, todo en un mismo momento, pero también, aunque todo ocurría a la vez, estaba muy bien delimitado lo que estaba experimentando en ese otro lugar con lo que estaba ocurriendo aquí con mi cuerpo. Así que eran como 2 realidades separadas, pero al mismo tiempo eran solo una.
Y esto es algo que no puedo explicar de la manera en que quisiera hacerlo. Debo aceptar que simplemente hay cosas que no puedo explicar, que no puedo transmitirles a los demás para que comprendan lo que ha ocurrido. Básicamente he sufrido un ataque severo al corazón y tenía una gran deshidratación para cuando ocurrió, lo que agravó un fallo renal. Esto fue parte de 4 ataques y lo que ocurrió lo viví en el segundo episodio, aproximadamente un mes luego del primero. En concreto, lo que ocurrió es que estábamos cruzando la ciudad en mi furgoneta con mi hermano Bruce, con mi perro Candy y yo. Estábamos yendo a casa de un amigo porque era necesario explicarle cómo cortar las vigas del techo. Él estaba construyendo su casa, así que viajamos un largo trayecto. La temperatura ya era realmente alta y se decía que aquel día probablemente se superarían los 40 grados. Una vez allí estuvimos trabajando por alrededor de unas 2 horas. Yo estuve dándole las instrucciones a mi amigo sobre cómo hacer bien el trabajo, cuando de forma repentina comencé a sentirme realmente débil y con un fuerte dolor que se acumulaba en mi cabeza. Sabía que algo no andaba bien y también noté que había dejado de sudar a pesar del extremo calor, lo que no era bueno porque mi cuerpo en ese momento estaba ardiendo. Supe al instante que debía beber algo fresco, así que acordamos con mi amigo que me encontraría luego con él en una cervecería donde podría seguir dándole instrucciones mientras tomaba algo fresco. Así que bajamos y mi hermano y yo condujimos hasta el apartamento de mi hija para dejar allí a mi perro. Y cuando llegamos allí pude entender que realmente la situación era más grave de lo que pensaba. Yo no podía recordar el número de la puerta de la casa de mi hija, siendo que voy allí al menos 6 veces a la semana. No tuve más opción que llamarla por teléfono. Yo sabía que ella estaba en casa esperándome y así obtuve el número y fui a su apartamento. Instantáneamente, nada más verme, ella me dijo que no estaba nada bien, me veía realmente mal, por lo que me dio un vaso grande de agua helada y me pidió que me acostara. Pero yo bebí el agua y le dije que ya estaba bien y volví conduciendo a la cervecería junto con mi hermano para encontrarme con mi amigo y continuar allí con la explicación sobre cómo debía trabajar con las vigas del techo. El lugar estaba solo a 2 millas de distancia, así que llegamos rápidamente y continuamos con lo que habíamos planeado mientras disfrutábamos de una cerveza. Pero aproximadamente una media hora después de haber llegado, comencé a experimentar unos calambres en las piernas realmente intensos, por lo que le dije a mi amigo que debería salir a pasear un poco para mover las piernas, pero al salir entendí que seguía estando mal y que estos calambres probablemente iban a suceder otra vez, así que le dije a mi hermano que necesitaba que me llevara a casa. Él me sugirió que sería mejor que fuéramos a su casa, donde así podría acostarme en su cama de invitados mientras él me rehidrataba y podía ocuparse de mí. Pero tan pronto como me acosté en la cama de invitados al llegar, entendí que no podía subestimar lo que estaba ocurriendo. Sabía que algo andaba muy mal, por lo que decidí decirle que me ayudara a llegar a urgencias de inmediato, porque sabía que estaba teniendo un serio problema y que si no recibía atención médica inmediata iba a morir. Comprendí esto, lo sabía, y Bruce también comprendió que esto
Estaba muy mal, así que me ayudó a subir al asiento del pasajero delantero de su camioneta y luego nos dirigimos al hospital, el cual estaba a unos 12 kilómetros de distancia. Yo le dije a Bruce que sentía que iba a morir y que posiblemente iba a ocurrir antes de llegar al hospital. Sé que es algo duro, pero es lo que sentía, y a través de mi experiencia intentaba hablar sobre cada una de las cosas que me pasara, casi como si debiera transmitir lo que estaba tocándome vivir. Él llamó al 911 mientras llegábamos al hospital, y luego también al mismo hospital para avisarles del problema que estábamos teniendo y que nos encontrábamos en camino en ese mismo momento. Mientras viajábamos decidí llamar a mis hijos, ellos ya eran adultos, y les dije que nos veríamos allí. Tuve que ser realmente sincero, como lo fui en toda mi experiencia, porque algo me decía que no iba a lograrlo. Así que dije que no pensaba que iba a vivir después de este episodio, por lo que quería despedirme. Después de la llamada, decidí grabar mi última voluntad y el testamento en mi teléfono móvil y finalmente llegamos al hospital. Recuerdo que un asistente llegó rápidamente con una silla de ruedas hasta la furgoneta, pero en esos momentos yo ya no podía mover mis piernas. No sentía absolutamente nada de ellas. Bruce me ayudó a sentarme y me llevaron directamente a la sala de urgencias del hospital. Me colocaron en una cama y fue cuando lo supe de inmediato. Esto era el final. Desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar dentro de mí. Sentí una especie de paz que no puedo describir. No tenía ningún tipo de temor, aunque sí estaba verdaderamente muy triste, porque mis hijos iban a quedarse sin padre. Eso es lo que realmente me preocupaba. Yo había dedicado mi vida entera a ellos y esperaba tener nietos y poder ver el futuro de mis hijos antes de irme, pero sabía que esto probablemente no ocurriría. Pude percibir todo lo que las personas hacían y decían en la sala de espera, incluso fuera de la sala de emergencias. Mis sentidos estaban expandidos. En lugar de comenzar a perder la conciencia, diría que fue lo opuesto. Por ejemplo, mi oído se agudizó mucho, al igual que mi visión, la cual en general es buena, pero ahora lo era mucho más y podía percibirlo claramente. Los médicos junto a las enfermeras estaban continuamente evaluándome, interrogándome continuamente sobre qué es lo que sentía mientras se ocupaban de mí y trataban de entender lo que estaba ocurriendo en esos primeros instantes. Yo les describía cada uno de mis sentimientos y en detalle cada cosa que estaba experimentando. Varias veces sentí que mi vida se me estaba escapando y entonces estaba muy atento a que cuando esto definitivamente estuviera por suceder, le diría a mis familiares que los amaba, pero que era la hora de irme. Fue entonces cuando comencé a verme de alguna forma como si mi cuerpo físico estuviera encogiéndose, pero muy pronto entendí que lo que estaba ocurriendo era que me estaba elevando por sobre mi cuerpo y estaba viéndolo desde arriba. Estaba comenzando a alejarme de él. Todo ocurrió al menos 6 veces durante 3 horas y cada una de estas experiencias era más profunda que la anterior. Estaba cerca de desprenderme de mi cuerpo físico y luego volví a él, y entre toda esta situación, en un momento sé que hablé con mis familiares, los cuales podían estar allí en algunos momentos, y yo sentí el impulso de explicarles lo que sentía, y era que debía decirles que si finalmente
me dormía, nunca más iba a despertar. Pero ellos empezaron a decirme que no podía irme aún y me rogaban que me quedara con ellos. Sinceramente creo que ellos son la razón por la que todavía respiro. En uno de estos 6 episodios en los cuales salí del cuerpo, recuerdo claramente una visión. Ella empezó aún cuando mis ojos estaban todavía abiertos y estaba acostado. Comencé a ver una especie de nubes que lentamente se abrieron hasta que se descubrió tras de ellas una especie de camino forestal bordeado de árboles. Podría describir esta imagen como una niebla extrañamente brillante que comenzó a abrirse hasta que se pudo ver una especie de camino cubierto de grava, acompañada por una línea de árboles en lo que parecía ser un bosque. Yo entendía con mi conciencia ahora expandida muchas cosas sobre mi propio interior e incluso sobre cosas que le habían ocurrido a los demás. Esto fue para mí algo inexplicable, pero también natural, y a pesar de cualquier tipo de preocupación que pudiera tener, como la situación de no poder ver la vida de mis hijos en su totalidad, no sentía ningún pesar, estaba en completa paz con todo y con todos en mi vida. No había nada por lo que estar avergonzado o arrepentido, solo deseaba que todo esto, que el camino de mi vida no tuviera que terminar tan pronto. Pero aún así, mi estado de paz era total y sabía que todo estaba bien y que todo era como debía ser en aquel momento exacto. Fue entonces cuando comenzaron a venir a mí escenas de acontecimientos pasados, muchos de ellos, recuerdos de la infancia, los nacimientos de mis hijos, muchos sucesos en mi vida con detalles muy vívidos, pero no vi mi vida entera como sé que a muchos les ocurre. En mi caso, en realidad, yo podía revivir este tipo de escenas, de cosas que habían sido muy significativas para mí, por separado, pero de forma muy intensa y tan real como si estuviera volviendo a vivirlas. Empecé a tener estas involuntarias convulsiones y nuevamente me vi despedido hacia afuera y subiendo y enfocándome en este camino natural tras estas nubes. Y mientras todo esto ocurría, comencé a ver que me elevaba fuera de mi cuerpo nuevamente y en aquel camino comenzaron a aparecer muchas personas. Eran las personas que yo había conocido. No faltaba nadie. Allí estaban todos. Todos quienes habían dejado esta vida y ya estaban en ese otro lado que estaba comenzando a ver y al cual me preparaba para irme. Pude ver a mis familiares y a ciertos amigos fallecidos. Ellos estaban felices de verme y estaban señalándome el camino. Y mientras era testigo de toda esta maravilla, sentí una paz que no puede transmitirse con palabras. Y en un momento en el cual me sentí en control de mi cuerpo, simplemente pude decir: es hora de que me vaya. Os amo a todos. Después cerré mis ojos nuevamente con una total tranquilidad. Fue el momento de paz, el sentimiento de paz más grande que jamás había experimentado en esta vida, y ya no tenía ningún miedo a la muerte, y con toda sinceridad sabía que lo que estaba esperándome es una eternidad en paz. Sabía que estaba yéndome, pero mis familiares me sacudieron
y me abrazaban mientras me suplicaban que me quedara con ellos. Y realmente esto funcionó porque sigo aquí. Pero en esos momentos no podía controlar las cosas. Para entonces los médicos ya me habían inyectado 2 bolsas de líquido y estaban incorporándome ahora una tercera. Fue cuando perdí todo tipo de sensación y de control sobre mi cuerpo físico. Pero recuerdo saber que un técnico en radiología trajo una máquina de rayos X portátil. Él quería hacer radiografías de mis pulmones. Yo no podía moverme, pero sí escuchar, y él me pidió que me inclinara hacia adelante, pero mi sensación era como si todo mi cuerpo fuera un montón de gelatina. No podía mover nada de mi cuerpo, solo podía escuchar, ver y oír y hablar muy despacio, pero no tenía ninguna otra sensación física. El médico se dio cuenta rápidamente de esto y realizó algunas pruebas neurológicas para comprobar que incluso no estaba fingiendo o algo similar, lo que por supuesto se dio cuenta rápidamente que no fingía, y entonces ordenó inmediatamente una tomografía computarizada de mi cabeza, porque pensaba que podría estar teniendo un derrame cerebral o un aneurisma, pero la tomografía salió completamente normal. Creo que esto habrá sido también por las cosas que estaba experimentando y que no eran coherentes con el cuadro clínico que estaba teniendo. Finalmente, poco a poco, recuperé la función y el control de mi cuerpo después de que se terminara la tercera bolsa de líquido intravenoso. Cuando tal vez el último tercio de la bolsa fluyó dentro de mí, pude sentir que la vida comenzaba a regresar a mi cuerpo. Y esta misma sensación la había tenido cuando me inyectaron 2 unidades de sangre durante una importante operación que tuve hacía décadas, una operación de columna. Los médicos comenzaron entonces a preguntarme junto con las enfermeras de forma repetida si recordaba lo que había sucedido, si era consciente de qué día era, de dónde me encontraba, en qué ciudad estaba, etc. Y yo respondí correctamente a todo en todo momento. Yo fui totalmente coherente en todo momento y no deliraba o algo similar a eso. Toda la experiencia fue en una total lucidez que no permite dudar sobre cada una de las cosas que fueron ocurriendo. Y a diferencia de lo que sería esperable, yo era plenamente consciente de todo cuanto ocurría en la sala de emergencias, de la misma manera en la que era consciente en mis salidas del cuerpo de esta maravillosa escena natural en la cual todos quienes estaban allí y me amaban estaban esperándome y dándome la bienvenida. Pero creo que la necesidad de mi familia en la tierra fue mucho más fuerte, y es por eso que de alguna forma no corté mi vínculo con esta vida y pude recuperarme. Hoy puedo decir que tengo una certeza, y es que por alguna razón sé que si ocurriera un 5.º ataque al corazón, yo no sobreviviré y partiré hacia ese otro mundo siguiente. Pero hoy estoy aquí por el amor y la necesidad de mi familia y por el amor que siento hacia ellos. Yo comprendí que, a pesar de no entender muchas cosas de las que hablan sobre la vida religiosa, espiritual o cosas similares, aún así tengo la certeza de que no hay nada que temer sobre la muerte. No temo a la muerte y vivo lo que me quede por vivir en este mundo en paz,
Y solo pido una cosa, y es que se me permita mostrar a todos los que amo lo mucho que ellos significan para mí, diariamente, hasta el momento en que expire. Ahora estoy mucho más cerca de mi familia y comprendo que el amor es lo que importa en este mundo, sea de la manera que sea. Eso es lo que importa, nuestra unión, nuestro vínculo, y todo lo que pueda venir desde el amor es realmente lo único que tiene valor en esta vida. El dar amor es la gran enseñanza y el gran aprendizaje, incluso cuando no nos es fácil hacerlo, incluso con las personas que nos desagradan o que no tienen buenas actitudes con nosotros o con quienes nos rodean y apreciamos. La finalidad última es el amor, y algo tan simple es lo que realmente debemos aprender, y en una mirada general es verdaderamente lo que todas las religiones o los caminos espirituales deberían enseñarnos, porque esa es nuestra verdadera naturaleza, y eso es lo que importa en el camino de la vida material. Solemos preocuparnos mucho por cosas que realmente no tienen ningún valor cuando llegas a ese punto de la vida en el cual de forma involuntaria pones en la balanza las cosas que has vivido. Al final, todo se trata del amor que des y de encontrar en ello la paz y la felicidad verdaderas, porque sé que no encontrarás estas cosas invirtiendo tu tiempo y tu mente en situaciones que no enriquecen tu propio corazón o los de los demás. En esa muerte sentí calma, no había enfados o miedos, y estaba muy alerta, y en línea general todo se sentía absolutamente natural. Espero, sinceramente, que dejemos de temerle a la muerte, porque es una de las cosas más incomprendidas en nuestro mundo, y quizás es, en realidad, la que menos comprendemos. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.